Mis amados, los bendigo con la paz de Dios. Quisiera compartir con ustedes una palabra para que pueda ayudar a edificarles en la fe, para fortalecerlo, animarlo y despertar su necesidad por Dios, su necesidad por adorarlo, su necesidad por servirlo, despertar su deseo por estar adorando a Dios continuamente. En Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo es preguntado por sus discípulos qué iba a pasar. Dice que ellos estaban saliendo del templo, de adorar en el templo judío que había hecho Herodes, un templo lujoso, pura gloria, pura pompa. Y al salir los discípulos le empiezan a mostrar todo aquellos edificios, aquello pomposo, y el Señor profetiza algo contra eso, diciendo que vendría un momento que no quedaría piedra sobre piedra, que no sería removida. Y eso pocos años después del ascenso del Señor, cuando Él sube al cielo, se cumple literalmente. El templo fue trasladado a sus piedras desde Jerusalén a Roma. No quedó nada, todo explotó y fue llevado, cargado por soldados, porque esas piedras tenían revestimiento de oro. Nada quedó, todo fue removido, explotó. El templo fue destruido, desapareció. Pero de luego, estando en el Monte de los Olivos, ellos comienzan a preguntar qué señales habría de la venida del Señor, del regreso, de su retorno, de venir a buscar a la iglesia. ¿Qué señales habría? Ellos querían algunas señales. Y ahí el Señor comienza a dar una lista. Mire qué diferencia hay el trato del Señor con sus discípulos y el trato del Señor con las religiones, con el fariseísmo, el judaísmo. Los fariseos, los judaizantes y los celosos de la tradición, porque no de la ley de Moisés, sino de la tradición de hombres. Y hoy no es diferente, hoy vemos personas celosas por tradiciones denominacionales dentro de sus congregaciones. Hay tanta gente que sigue tradiciones y no se despierta su conciencia a estudiar la Biblia, el conocimiento para abrir su mente. Cuando yo era niño, yo crecí creyendo en costumbres, dogmas y condenando a otros porque lo que me enseñaban. Pero cuando empecé a estudiar las Escrituras, se me abrió la cabeza, la mente, y entendí que todo aquello era un error, un engaño, eran dogmas, costumbres de la denominación que yo crecí. Y me abrió y fui libre, ahí se cumplió. Yo les puedo decir, mis estimados hermanos, que en mí personalmente se cumplió las Escrituras. El Señor me hizo libre. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor me hizo libre de cargos y de culpa. Me hizo libre de rudimentos. Me hizo libre de costumbres doctrinales de hombre. Me hizo libre de todo aquello que me subyugaba, que no me dejaba levantar la cabeza, que me tenía esclavizado. Porque si faltaba alguna de esas ordenanzas de la institución, me sentía mal, me sentía en pecado, me sentía abatido, haciendo penitencias, teniendo que ir a confesar. Y era duro, era difícil, porque nadie puede. Pero cuando vino Cristo a mi corazón me hizo libre y de ahí comencé a vivir la libertad, en la santidad, en la pureza, en la paz. Comencé a vivir la vida porque ser libre de la tradición y de costumbre. Por eso el apóstol Pablo enseña en Gálatas que no estemos otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Hablaba la iglesia judía que se había convertido a Cristo y ahora vienen los judaizantes queriendo hacerles guardar costumbres, dogmas. Pablo no estaba contra la ley, sino contra el legalismo de hombres, de costumbre, de guardar. ¿Cómo puedo entender esto ahora? Bueno, en el tiempo de los Gálatas venían a querer que los convertidos a Cristo, los varones se circuncidaran, los varones guardaran las costumbres judías, el sábado respetaran a rajatabla las fiestas judías. Hoy, ¿qué nos hacen en ciertas denominaciones?
pecado es vestir con tal ropa, pecado es dejar tal forma de pelo, de algún porte del cuerpo. Esto es pecado, aquello es pecado, aquello es pecado, y te dicen porque va contra la doctrina de la iglesia. Pero cuando yo vengo a Cristo, el pecado es estar en fornicación, adulterio, en idolatría, el pecado es engañar, el pecado es mentir, el pecado es faltar a la fe, el pecado es faltar al amor, el pecado es faltar a la pasión por Cristo, el pecado es no predicar el evangelio, el pecado no congregar y no estar en comunión con los santos. El pecado va por otro lugar, no por guardar algunas restricciones denominacionales. Y aquí el Señor Jesús les habla sobre las señales de la venida a los discípulos. A los religiosos no les dio señales, pero a los discípulos sí. Y eso escribieron para que quedara, para que nosotros tomemos nota de esto. El Señor dice dice así que nadie nos engañe, porque vendrían mucho en su nombre. Hay muchas denominaciones, muchos sistemas, y usted puede, quizá por tradición, usted creció en alguna. Una persona me dijo cuando estuve evangelizando en una oportunidad, yo crecí en el catolicismo, no lo voy a dejar. Otro me dijo, pero yo de la tal denominación pentecostal yo crecí ahí y no puedo cambiar. Pero estaba lleno de amargura, lleno de dolor, lleno de resentimiento, lleno de culpa. Y yo le dije, es hora que abandones la religión, que abandones el legalismo y que te vengas a Cristo. Él te quiere hacer libre. Es Cristo. Cristo nos quiere hacer libre. Las denominaciones, no estoy con eso haciendo a que usted ande cambiando de congregación, sino que usted se vuelva a Cristo. Pero sí, si en su denominación no enseñan la verdad, se mantienen en pleito y en contienda, en discusiones vanas que no edifican, usted tiene que huir de ahí. La iglesia tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Usted tiene que estar en una congregación que esté cerca de la palabra de Dios, que se vuelva la palabra. Tiene que haber en nosotros los evangélicos de tener decir, volvamos de vuelta a la palabra, volvamos a la palabra. Por ejemplo, en este mes de octubre muchos celebran la reforma de Lutero. Y Lutero, lo que hizo Lutero es de vuelta a la palabra. Calvino, Hus y todos los reformadores que hubieron, ellos querían solamente volverse a la palabra. Ellos reclamaban a la iglesia oficial del tiempo, a la iglesia mundial del tiempo, a la iglesia universal del tiempo, que manejaba políticamente y religiosamente el mundo y que mataba y perseguía a los que no guardaban sus dogmas. Ellos le obligaron y le insistieron, volviéndose en contra y protestando contra ella, para que se volviera a la palabra. Como les rechazaron que ellos no querían la palabra, ellos querían solamente lo que dictaba el emperador de turno. Para ello era suficiente lo que su emperador de turno dijera, que su papa dijera. Entonces los que hicieron los reformadores se salieron, fueron perseguidos, pero pagaron un precio, porque ellos reclamaban de vuelta a la palabra. Volvamos a la palabra. Señores, volvamos a la palabra, volvamos a ser como los de Berea, bereanos. Los judíos bereanos eran nobles, ellos examinaban por las escrituras lo que le predicaba al predicador Pablo. Nosotros debemos escuchar la palabra y volvernos a la palabra. La palabra tiene que movernos, no la música, no las canciones, no los ritos que se hagan dentro de una denominación. Alguno dice, me habló el Señor, ¿y qué fui? Y bueno, alguien hizo alguna balbuceo dentro de la congregación y vino y dijo, así te dice el Señor, así te dice el Señor. Señores, falta palabra, falta Biblia. Y Jesús dijo, muchos serían engañados, pero ¿cómo van a engañar a alguien que tiene conocimiento, que alguien que estudia la Biblia, alguien que se esfuerza por mantener en relación con Dios a través del estudio de la Biblia, alguien que se pone firme a leer la Biblia y a examinar la Biblia, se interpreta a sí misma, alguien que junto con la oración y la santidad estudia las Escrituras? Es una persona que no puede ser engañada.
seremos engañados cuando nosotros somos ignorantes bíblicos. Entonces el Señor dice de esta manera, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y luego el Señor dice de esta manera, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Eso va a suceder, habrá guerra, rumores de guerra, habrá pueblo contra pueblo, nación contra nación, habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Señores, pestes, enfermedades que salen, virus, bacterias, cada vez sale una nueva, esos son señales que el fin se agudizó. Alguno puede decir siempre hubo terremotos, pero nunca de la magnitud, del mismo tiempo en todos lugares, que estén de la manera que están. ¿Por qué? Porque siempre hubo, pero no de la magnitud, no de la manera que estamos viviendo ahora. El engaño tan grande, la guerra de pueblos contra pueblos, nación contra nación. No hay ninguna nación en paz. La nación más armada con tecnología y armamentos de guerra y soldados entrenados de la élite no puede estar en paz. Cualquier enemigo se le infiltra y le ataca, le da baja en soldados y en civiles. ¿Por qué? Porque está el mal actuando terriblemente. Nadie puede estar. Y la iglesia de Jesucristo, ¿cómo puede estar dormida? Veo a la iglesia de Jesucristo sucediendo tantas cosas alrededor y la iglesia está enfriada, a la iglesia le cuesta leer la Biblia, la gente quiere ir a reuniones donde haya show, donde han metido show dentro de las reuniones. Ya la Biblia nos enseña, y si se enseña algo es para sacar provecho para algunos pocos. Nunca se enseña la verdad del Evangelio, de dejar el pecado, el mundo, al volverse a Dios, al tener pasión para ser cristianos, vivir para Cristo, tomar esa cruz y seguir en pos de Cristo, hablar de Cristo, evangelizar, andar en el reino, decirle a los niños que es hora de los niños madurar y estar en Cristo, los adolescentes dejar de jugar al Evangelio, dejar ese engaño, no, porque son jóvenes, mentira. Niños, joven, viejo, todos daremos cuenta, nadie va a ser exento. Basta, señores, es hora de cambiar, es hora de despertar. Los viejos, es hora de dejar de excusas, no porque soy viejo, enfermo, es hora de meternos en Dios. Los pasados, nuestros mayores, los más viejos, en otros siglos sufrieron. Niños, jóvenes y viejos fueron apasionados por Cristo. ¿Y qué pasa con nosotros? Estamos dormidos, hay un letargo, hay un dormecimiento. Ya han perdido el gozo. Hay gente que ya ha perdido la gana de adorar, de servir, le da todo lo mismo. Oh, qué terrible. Señor, es hora de volvernos a la palabra, es hora de volvernos a sentir hambre por Dios, hambre por justicia, hambre por el Evangelio, hambre viendo todo y despertarnos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia en Éfeso, por lo cual dice, despertate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertate del letargo, del dormecimiento, de la muerte espiritual, despertate, Cristo te quiere alumbrar. Y mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, amigo, pródigo, basta, ya basta de estar con excusa, pródigo. Usted que está ahí siempre buscando culpable y no quiere fui a la iglesia porque en la iglesia me maltrataron. Mire, basta de eso, maduremos, ya basta de esa niñez. Hay muchos niños dentro de la línea del Evangelio, mucha gente con malicia, mucha gente con rencor, mucha gente resentida, mucha gente que no se puede decir nada. Un pastor no puede exhortar, un hermano no puede exhortar porque ya se ofenden. Tenemos que ser niños en la malicia, pero maduros. Debemos ser personas maduras, despertarnos, tener amor, perdonar. En cuanto a honra, prefiriendo a los demás, es hora de despertar. La venida del Señor se acerca. Basta de estar enfriado, es hora de meternos y avivar el fuego, aviva el fuego. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, aviva lo que un día tuviste, deje de vivir de recuerdo antes, yo hacía antes, no, es hora de hacerlo ahora. Dice Hebreo, hacías y lo haces aún. Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra que hacías y siguen haciendo. No sirve lo que hacías, vale lo que está haciendo.
despiértese y comience. No, dice así de esta manera, por tanto no seas insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando. Esto debe ser nuestro vocabulario, hablar cosas que edifique, deje de hablar de chisme, de contienda, de pleito, de descrédito, deje de hablar negativamente, deje de hablar vanamente, hable cosas que edifique, hable cosas que traiga bendición a otro. Hable, deje de hablar con tristeza, con amargura, hable con un corazón sano, sánese ya una vez por todas. Basta de hablar siempre como victimizando, como, ay, porque pobrecito, nadie es pobrecito, el que tiene a Cristo es hijo de Dios. Hasta la mujer sirofenicia entendió, los perros comen migaja, pero yo soy hija, yo tengo el derecho. Se metió bajo la cobertura, bajo la sombra, ninguna cosa la pudo ofender, porque era una persona madura y entendía las cosas. Es hora de entender, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ser la vida del cristiano. La venida del Señor se acerca. Es hora de despertarnos. Es hora de volvernos a Cristo. Los bendigo. Reciba paz, reciba gozo, reciba salud, reciba restauración y deje que el Espíritu Santo obre en su corazón y que el Espíritu Santo arranque toda raíz de amargura y todo dardo de fuego del enemigo. Reciba sanidad en el nombre de Jesús.